Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hola, hola. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un gran placer estar aquí compartiendo lo poco que sé sobre telecomunicaciones. Agradezco al portal de Ingenieros Electrónicos y Telecomunicaciones por la invitación. Muchísimas gracias. Me disculpo por mi español un poco oxidado y algunas veces apelaré al famoso portuñol. Seguimos entonces con la mía presentación. Gracias. ¿Escuchan bien? Qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces. ¿Quién es Tamara Martins? Mi nombre es Tamara Martins, soy ingeniera electrónica y llevo 10 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones. En esos años trabajé principalmente con telefonía móvil, con la implementación de estaciones radio base, 2G, 3G y 4G, diseño y ejecución de sites indoor, que es el tema de nuestro encuentro, donde tuve la oportunidad de mejorar la cobertura en varias empresas, centros comerciales, aeropuertos, estadios y similares, donde muchas veces, debido a la estructura de los edificios o los factores naturales de la dispersión de radiofrecuencia, no permiten la cobertura en estos lugares. Soy brasileña, vivo en el estado do Rio Grande do Sul, en Brasil. Al inicio de la pandemia aquí en Brasil, hubo una reducción en las vacancias laborales. Creo que en diversos países de América Latina esto ocurrió. Para varios sectores inclusive. Perdí mi trabajo en mayo de 2020. Y eso me dio la oportunidad de desarrollar un proyecto de intercambio de conocimientos en las áreas de telecomunicaciones, algo que quería hacer desde mucho tiempo. Y en este momento, este proyecto se llama Telecontar, en un perfil en Instagram, donde comparto algunos contenidos sobre la área de redes móviles. Y además, en ese año de 2021, realicé la fusión junto con Catiane al proyecto Mulheres da Telecom, o Mujeres de Telecomunicaciones, donde pretendemos dar más voz, visibilidad y ayuda con capacitaciones, reuniones, apoyo psicológico a todas las mujeres que laboran en los más diversos sectores de las telecomunicaciones. También tenemos un canal en Instagram que es Mulheres da Telecom, por si desean saberlo. Vamos seguindo. Después entonces de mi presentación, pasaremos al tema de nuestro encuentro, que es Sites Indoor. Y la pregunta que acerca del tema, entonces, o que sigue siendo, o que son los sites indoor?
¿Qué son los sites indoor? Voy a ir aquí. Entonces, como sabemos, existen algunas limitaciones de cobertura por radiofrecuencia. Existen varios factores que muchas veces no permiten la cobertura en algunos ambientes interiores o internos. Incluso dependiendo de la infraestructura del lugar, como aislamientos, muros de hormigón, sótanos. En definitiva, todas las estructuras forman como si fuera una barrera, dificultando que la señal penetre en estos ambientes. Entonces, las limitaciones de cobertura, en este caso, serían la dificultad que la señal tiene de adentrar en algunos ambientes internos. Y segundo, entonces, y como sabemos, cuanto mayor es la frecuencia de la señal, menor es la penetración o menor el alcance de esta señal. Los sites indoor, então, o sistema radiante para cobertura interna, los sites indoor, o estaciones indoor también, son sistemas de radiofrecuencia para cubrir los ambientes internos, interiores, y la estructura de ese sistema es ligeramente diferente de los sites outdoor, los sites en ambientes externos, exteriores. Ya que los elementos utilizados para la distribución de la señal, en este caso, son mucho más pequeños y con menos ganancia que los sistemas externos, exteriores, ¿no? O outdoor. Los sistemas, entonces, radiantes indoor son sistemas de menor ganancia y menor cobertura, por supuesto. Saludos a todos que están nos acompañando, viendo los chats. Buenas tardes a todos, saludos de Ecuador, saludos Puerto Rico, saludos a todos mis amigos que están nos asistiendo, nos acompañando. Vamos siguiendo. Entonces, ¿cuándo es necesario instalar un site indoor? Cuando que se llega a la conclusión que es necesario una cobertura en áreas interiores o áreas internas. Usualmente, los interesados, los que no tienen la cobertura necesaria, entran en contacto con las operadoras, buscan las operadoras. Por ejemplo, estás construyendo un centro comercial con 3 pisos de tiendas, con 2 sótanos, y la obra está casi terminada y te das cuenta que al ingresar al edificio te encuentras sin cobertura de señal. Por lo general, es hecho un contacto por parte del interesado con las operadoras para que en conjunto se instale la infraestructura necesaria para la cobertura interna en ese entorno. Entonces, los interesados en general procuran los operadores, para que sea feito entonces un proyecto en conjunto para proveer cobertura en el ambiente interno. También puede existir un interés por parte de las operadoras por realizar la cobertura en un lugar determinado, dejando así a la operadora el contacto para la instalación de su sistema radiante en el lugar. Entonces, pueden hacer las dos situaciones, el contacto por parte de los interesados con las operadoras, o también
parte de las operadoras entrar en contacto con una determinada área, un determinado centro comercial, un determinado estadio, un determinado aeropuerto. En general, son áreas con gran flujo de personas. Seguindo, entonces, de manera general, entonces, se instala una infraestructura con esteras, bandejas de cables en los pisos necesarios, donde todas las operadoras pueden utilizar la misma estructura. La misma estructura, identificando sus materiales y equipos. Cuando se realizan trabajos conjuntos entre distintas operadoras, es habitual dejar esperas en combinadores, que daré más detalles en la continuación del asunto. Dejar las esperas entonces en combinadores, y todas las operadoras utilizan una única estructura sin necesidad de nuevos cables y nuevas antenas. Entonces, las operadoras en sí comparten un sistema, lo mismo sistema radiante. Entonces, todas las operadoras que desean instalar sus sistemas, proveer su cobertura en ambientes internos, determinados centros comerciales, estadios, la estructura radiante, las antenas, los cables, en general son sistemas compartidos. Seguindo entonces, ¿cómo es la infraestructura para los sites indoor? Aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo se... deixa eu ver aqui, en Facebook no está más la transmisión. Vamos a voltar aquí, solo un minutito. Aquí, acá. Vamos a voltar aquí. Entonces, ¿cómo es la infraestructura para los sites indoor? La implantación en áreas internas requiere un levantamiento muy detallado del lugar, requiere mediciones de áreas, encuesta y levantamiento del lugar, mediciones de áreas, conferencia de diseño arquitectónico con base en proyectos, levantamiento fotográfico, definición del mejor punto con acceso, para la definición del área del equipamiento. Entonces, debe se hacer la definición del mejor punto del acceso a la red de fibra óptica para la realización de la comunicación óptica y lógica. Todos estos detalles se plantean inicialmente. Se debe definir entonces la ubicación donde se encuentran los equipos, racks, conmutadores, routers, RRUs, red eléctrica de alimentación del sistema, cuadro de distribución, bancos de baterías, o la previsión de uso de generadores, respetando siempre el espacio cedido y pactado con el dueño del lugar. Entonces, inicialmente, en el inicio de la implantación, de la búsqueda del lugar de mejor levantamiento, del lugar de mejor área para se instalar los equipos, debe-se hacer, então, o levantamento do lugar
juntamente con el dueño del área, a la definición del área de instalación de esos equipos citados, como routers, computadores, los racks, todos los sistemas de alimentación que será necesario para alimentación del sistema. Avanzando un poquito, realización de pruebas de cobertura. La realización de pruebas de cobertura es la realización de walk tests, un software en un dispositivo móvil que mide la cobertura de la prueba desde ubicación de los equipos realizada en el plano de site. Con él se puede comprobar si hay cobertura en el lugar, qué estación que provee cobertura, qué potencia de cobertura, el tipo de modulación utilizada, entre otras informaciones. Con esta prueba de cobertura, las operadoras podrán atestar si la instalación realizada posteriormente, la estructura irradiante indoor realizada en aquel lugar, en aquella área, en aquel predio, atende a las demandas de cobertura del lugar. Si la verdad, están atendiendo lo mínimo exigido para cubrir el lugar a las áreas internas. Levantamiento del punto de partida del sistema radiante interno. Parte con após definido la área donde los equipos, todos los equipos estarán siendo instalados, será realizada entonces, será definido entonces a partir de aquel punto donde se partirá los sistemas radiante interno. Posteriormente, ese levantamiento se va a definir el punto de partida de la propia distribución para el sistema irradiar a las áreas interiores. Generalmente, involucradas en ese proceso, la infraestructura de distribución para acomodar los cables de radiofrecuencia, combinadores y fijación de antenas. En este caso, considerando compartir el sistema de radiación entre varias operadoras, que no Brasil es ampliamente utilizado. Esta infraestructura de distribución se suele realizar a través de esteras y bandejas de cables a lo largo de las galerías técnicas de los edificios. Entonces, a la infraestructura compartida entre todas las operadoras que están atendiendo y pretenden instalar su sistema dentro de aquel lugar, serán feitos entonces a partir de una única infraestructura de distribución. Todos comparten de la misma infraestructura compartida. Siguiendo. Siguiendo entonces, el diseño de la cobertura. Se verá cómo se llevará a cabo de comunicación, que la ubicación de la parte lógica de la transmisión que cubre ajuste de potencia. Se monta entonces un reportaje fotográfico con la predicción del lugar donde se encuentra la distribución de señal de la antena interna, preparación del plano de planta y diagrama unifilar, que contiene toda la infraestructura a instalar. Entonces, ese proyecto de cobertura preliminar, comporta todos estos procesos citados hasta el momento.
el diseño de cobertura, reportaje fotográfico con la predicción del lugar donde se encuentra la distribución de señal de la antena interna. A preparación de la planta y diagrama unifilar contiene toda la estructura a instalar. Elaboración de diagramas de predicción con las potencias del sistema y predicción de cómo será la cobertura en obra. Un lanzamiento antes de la instalación en base al walk test realizado. Con este proyecto definido y debidamente aprobado entre las operadoras y clientes, se inician los procesos de adquisición e instalación. Entonces, los pasos para implementación de sites indoor contemplan o proyecto de cobertura preliminar, verificando todas las áreas necesarias, las áreas para instalación, dónde serán instalados los equipos, a partir de qué punto pasará a ser instalados los sistemas radiantes, los combinadores, las esteras para comportar los cables de radiofrecuencia, dónde serán instalados los divisores, que hablaré un poco más posteriormente. ¿Dónde serán instaladas las antenas que darán la cobertura interna? Entonces, todo eso estará englobado no proyecto de cobertura preliminar. Após, seguindo esto, se dará entonces aprobación del proyecto por parte entre las operadoras y clientes que desean la cobertura interna. La definición del proveedor. La operadora define el proveedor que suministrará los equipos de la red lógica, red de transmisión, red de radiofrecuencia y la instalación del sistema interno. Lo proveedor entonces es definido a partir de las operadoras. Las operadoras definen cuál proveedor suministrará los equipos, cuál proveedor realizará la instalación de los equipos. La empresa responsable por la instalación de la infraestructura, bandejas de portacables, red energética, debe definirse de forma conjunta entre todas las operadoras interesadas en compartir la estructura. Todas entonces se reúnen y definen cuál será la empresa responsable por la instalación de la infraestructura necesaria. Pero todas las operadoras definen apenas una empresa que realizará la instalación. Por lo menos acá en Brasil se hace de esa forma. Después, cada operadora programa la instalación de su red de comunicación, de fibra óptica, red lógica, equipos de radiofrecuencia, computadores, racks y similares. Y posteriormente contratas entonces una empresa para instalar y combinar el sistema de radiación interna que se compone de los siguientes ítems. Entonces, hablando un poco más, los pasos para implementación de sites indoor. O proyecto de cobertura preliminar, relator con reportaje fotográfico, levantamento, diagramas, toda la infraestructura necesaria, aprobación del proyecto entre las operadoras y el cliente, la definición del proveedor que irá realizar la instalación de los equipos, adquisición e instalación que será definida con la unión de todas las operadoras.
Ahora, pasando entonces los modelos de materiales utilizados en sistemas radiantes indoor. Los modelos utilizados son la mayoría de los materiales son de dimensiones reducidas, bien pequeñas, porque son utilizados en ambientes internos, con circulación de personas. Entonces, tienes que tener dimensiones un poco menores. Los modelos ahora estamos hablando ahora de materiales, las antenas, entonces, las dimensiones, como hablé, reducidas. En general, de banda ancha, que gira en torno de 670 a 2700 MHz. Las ganancias, los gaños, entre 3 a 7 dBi. Y tenemos entonces antenas, nesses modelos, antenas Omni, las redonditas, y las cuadradas son las antenas panel. Los con apenas una salida son las antenas Saizu, y las con dos salidas son las antenas MIMO 2x2. Cuando es necesario instalar un sistema MIMO 4x4 para tener la diversidad de cobertura, se debe realizar entonces un ajuste, una combinación diferente del sistema radiante para que se pueda lograr la diversidad de cobertura. Entonces, la combinación del sistema será dada de manera un poco diferente de un sistema MIMO 2x2, utilizando apenas una antena, por ejemplo, terá que combinar y utilizar dos antenas para tener la diversidad del MIMO 4x4. Ahora, siguiendo entonces los materiales, tenemos aquí los combinadores. Los combinadores son ampliamente utilizados porque les hacen la combinación de las frecuencias para que podamos tener entonces diversas operadoras utilizando una misma infraestructura del sistema radiante indoor. Los combinadores hacen entonces la combinación de estas frecuencias. En general también de banda ancha de 670 a 2700 MHz. Tenemos ahora los combinadores. Hablé sobre combinadores, que son dispositivos que combinan señales de radiofrecuencia. Vamos a hablar ahora de cabos. Los combinadores. Ahora que recibí. Los combinadores, deixa eu hablar aquí. Coloquei tudo na mesma slide. Los combinadores más a izquierda, los multiplexadores más a derecha. Deixei tudo na mesma imagen. Los combinadores, entonces, hablar un poquito sobre combinadores, un poquito ahora sobre multiplexadores más a derecha. Es posible combinar entonces ciertas frecuencias de entrada con una sola salida. Por ejemplo, 3 cables de entrada de banda de frecuencia diferentes ingresan en el combinador, en el multiplexer, aquí por la entrada. 3 señales ingresan entonces al equipo y tiene solamente un señal combinado y tenemos solamente un señal o un cable de salida. Esto hace con que sea posible, entonces, diversas operadoras utilizaron una misma infraestructura, porque la salida de la red, más adelante voy a mostrar un poco mejor, pero entonces las operadoras utilizan un multiplexador, los cables
sai do RRU, entra no multiplexador, diversas frequências combinadas e sai na salida apenas um cable para o sistema radiante. Los combinadores o multiplexadores, eles agregam os sinais RF de radiofrequência de duas ou mais puertas de entrada em uma única puerta de salida, manteniendo la impedancia de las características de entrada, toda la misma, con una pequeña diferencia de fase en todas las puertas para que no hagan ningún tipo de interferencia na salida de la puerta de salida. Ahora hablando un poquito sobre los cables coaxiales. Cuanto mayor el calibre de los cables coaxiales, menores son las pérdidas. Se utiliza entonces en general un calibre más grande para largas distancias menores, un calibre un poco menor, un poco más pequeño. Ahora, siguiendo los cables utilizados en los sistemas radiantes internos, tenemos entonces los jumper, que son para conexiones entre distancias pequeñas, distancias cortas, entre las antenas y los divisores. Ahora hablando un poquito sobre los conectores utilizados en sistemas de radiofrecuencia, son utilizados entonces para hacer la conexión entre los cables de radiofrecuencia y los divisores, la salida de los equipamientos, las salidas de los otros materiales citados aquí, como combinadores. También hacen la conexión entre los cables y las antenas. Acá tenemos los modelos de divisores o splitters y los tapper o acopladores direccionales. Los divisores, entonces, sirven para dividir los sistemas con pérdidas por igual en cualquier una de las puertas de salida. En general, son de 1 para 2, una entrada para 2 salidas, una entrada para 3 salidas o una entrada para 4 salidas. Eles reciben un solo sinal de radiofrecuencia en su entrada y dividen por igual la potencia recibida en 2 o más puertas de salida, conforme hablado, mientras mantienen la impedancia característica de la entrada. Los tappers o acopladores direccionales con una salida atenuada, normalmente utilizado donde hay una mayor intensidad de señal. En general son utilizados luego la salida de los combinadores. La potencia del señal de radiofrecuencia es un poco elevada y es necesario atenuar la primera salida para las demás sigue con una potencia de señal casi que sin atenuación. Aquí tenemos un diagrama de los sistemas irradiante indoor básico. En general, tenemos aquí las RRUs. No demostré aquí la combinación anterior a las RRUs, que la parte más de lógica, la parte de radio ópticas, la combinación entre los computadores y afins. Entonces, seguimos a partir de la RRU, que es la unidad remota de radio. A partir de la RRU, tenemos los cables de radiofrecuencia, los cables de RF. Antes del combinador,
en general, se utiliza entonces los multiplexadores. Cada operadora entonces hace la combinación de sus tecnologías, sus frecuencias varían de tecnología 2G, 3G y 4G, hacen la combinación con los multiplexadores para entonces adentrar al combinador, a las entradas del combinador. El combinador hace la combinación de todas las frecuencias de todas las operadoras. Y la salida tenemos entonces un cable de RF para un sistema SISO. Si fuese un sistema MIMO 2x2, MIMO 4x4, tendríamos entonces acá más cables de radiofrecuencia conectando a los sistemas radiante indoor. La división es realizada a través de los splitters o tappers, o los divisores o los acopladores direccionales. Y la distribución después de los divisores es realizada por los cables de radiofrecuencia hasta la conexión con las antenas que son distribuidas a lo largo de las áreas de los sistemas, de las áreas que se desea proveer cobertura. Preguntas, a ver si tenemos algunas preguntas. Voy a olhar acá. Un momento, no tenemos ninguna pregunta. Voy seguindo. Caso tenham alguma dúvida, podem mandar pelo chat, que estou de olho. Acá tenemos algunas instalaciones reales. Esta imagen de las RRUs no es una imagen que fue mi reportaje o algo así, mas para que todos conseguimos visualizar una instalación real. Entonces tenemos acá sería la área de los equipamientos, los equipos que son definidas junto con las operadoras y el cliente. Fican todas las RRUs de todas las operadoras fican juntas en una determinada área y a partir de ellas salen las bandejas donde fican los cables de RF y siguen para los sistemas radiante interno. Algunos sites indoor, hablando un poquito más, requieren regulación, pero varían según la legislación de cada ciudad o país. Cada órgão regulatório em cada país, entonces que irá definir se é necessário requerer uma regulação ou alguma liberação diferenciada. Cada país, cada ciudad tiene su legislación. Después entonces de la instalación del sistema radiante, siguiendo un poquito hablando sobre las etapas de la instalación del sistema radiante, se integra el site indoor, la estación indoor, y se realizan las pruebas de cobertura final. Estas pruebas de cobertura para que tenemos garantías que la solución está de acuerdo con el proyectado, con el proyecto inicial. Con la integración y la instalación OK, se prepara el proyecto final, que contiene un levantamiento detallado de cómo fue la instalación y si las pruebas del sistema cumplieron con las expectativas
de los indicadores presentados en la propuesta inicial. Entonces, si las instalaciones, las pruebas, los testes, las pruebas de cobertura realmente están de acuerdo con el proyecto inicial, se tiene el ok, el aval para dar seguimiento a la activación, la integración de la estación radiante indoor. Ahora hablando un poquito sobre las instalaciones reales, acá tenemos las RRUs. A la izquierda tenemos algunas antenas Omni instaladas en una cobertura en un centro comercial. Acá tenemos una antena Omni también instalada con partiendo lo cable de RF de dentro de una bandeja de cables. El cable de RF con una espesura un poco exagerada por la distancia, entonces no estaría de acuerdo. A la izquierda tenemos acá una bandejas de cables de RF y una pequeña área de cuadros de distribución de energía para alimentación de los sistemas. Vamos siguiendo algunas instalaciones, acredito que fue las instalaciones reales. Si tienen alguna duda, pueden mandar en chat, Facebook. Vamos siguiendo entonces, hablando un poco sobre cuál es el alcance de cobertura de los sistemas radiantes indoor. Entonces, los sistemas radiantes atienden apenas las áreas internas solamente, no tienen potencia suficiente para atender áreas que ultrapasen lo exterior, la área externa. Apenas las áreas internas del lugar de cobertura. A las antenas pueden cubrir entonces distancias muy cortas, Omni un radio promedio de 6 metros. Las antenas Omni, voy a voltar aquí un poquito, esta antena a la derecha atiende apenas entonces un radio de promedio de 6 metros, sin obstrucciones. La antena panel, deixa eu ver un poquito. Antena panel más da izquierda. Atiende un radio de promedio 10 metros, sin obstrucciones. Voy a hablar por qué esta diferencia, porque la antena Omni, en general, un ganho de 5 dBi, y la antena panel un ganho de 10 dBi, de un direccionamiento un poco más, un ganho sería un direccionamiento un poco mejor en las antenas panel do que en las antenas Omni. Para la cobertura apenas indoor no hace tanta diferencia así. Vamos siguiendo. En cada sector de la estación indoor es posible colocar promedio en torno de 10 antenas para brindar cobertura dentro de los valores de los indicadores aceptables para las operadoras. Entonces, un sector de un sistema radiante interno atiende apenas una distribución con 10 antenas. Si con 10 antenas no fuera posible dar cobertura a toda la área necesaria, será entonces necesario implantar un otro sector, un segundo sector, dos sectores. Entonces, un sector con 10 antenas y un otro sector con más 10 antenas. Hablando aquí. Otras soluciones indoor que no sean una estación indoor, tenemos los repetidores celulares y las small cells. Small cells
Son equipos que embarcan la totalidad de la estructura de la comunicación y único equipo bem más pequeño, este tamaño más o menos, ¿sí? Acá, aquí, acá. Los small cells, entonces, son un equipamiento más pequeño que engloba toda la infraestructura que hablé hasta un momento, que conversé con ustedes. Pero no sería posible para cubrir un centro comercial, por ejemplo, o con 5 plantas, enorme. No sería posible con apenas una única small cell. Sería necesario varias small cells. Por esto que en centros comerciales, estadios, aeropuertos, se colocan entonces una estación interna para proveer cobertura y no una small cell. Por la cobertura de la capacidad, por assim dizer, a capacidade da small cell é menor que de uma estação ou num setor, um site indoor. Los repetidores celulares, les repiten lo señal externo. Una antena entonces captura el señal exterior de una celda donante, captura lo señal, amplifica el señal con el repetidor. La señal también, la salida del repetidor, la señal distribuido, se distribuye mediante cables coaxiales, divisores y antenas internas, de la misma manera, de la misma forma que los sistemas radiantes indoor. Entonces, el captura el señal de una celda donante externa, amplifica la señal con el repetidor. La salida entonces se conecta a partir de difusores, cables RF y antenas. A desvantagem do sistema a partir dos repetidores celulares é que se o sinal externo empeora, provavelmente se quede sem cobertura interna. Peora o sinal externo, peora o sinal interno. Dependendo da potência também. La potencia del repetidor, del equipo de repetidor, puede causar interferencias en la red de las operadoras. Con esto, los órganos regulamentadores, acá en Brasil, la Anatel, puede entrar en contacto con usted y pedir para que desactive lo equipamiento, puede estar causando algún tipo de interferencia en la red de las operadoras. Los repetidores celulares, como las small cells, son para cubrir áreas pequeñas o con una poca densidad de personas. Acredito que sea esto que yo tenía para hablar a ustedes. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en chat. Vamos a voltar a todos. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden colocar. Estoy acompañando a ustedes. Además, lo que tenía que hablar sobre los sistemas radiantes indoor era esto. Vamos seguindo aqui. São soluções pontuais, implantadas em grandes áreas e com maior fluxos de pessoas. Então, os sistemas radiantes, os sites, as estações indoor são implantadas então em grandes centros comerciais, aeropuertos, estádios, áreas com grande densidade, grande fluxo de pessoas.
pequeñas empresas, cosas do género, pueden utilizar los repetidores celulares o los mouse cells. Todo esto con consentimiento, es claro, de las operadoras y los órganos de regulamentación. Acredito que sea eso. Saludos a todos, muchas gracias a todos que nos acompañaron de Perú, Paraguay, Colombia, Brasil. Pregunta, o la diferencia entre los activos y los pasivos. Los elementos activos son los equipamientos que tienen la capacidad de configurar, de radiar, de... ¿cómo hablar esto en español? Lo hablo también. Los que tienen capacidad de recibir configuraciones, radian potencias. Los elementos pasivos apenas hacen la división de los señales que reciben, no tienen ninguna capacidad de amplificar o de causar cualquier modificación en los señales que he recibido. No sé si conseguiste comprender lo que hablé, pero los equipamientos que son activos consiguen hacer algunas modificaciones al señal original, consiguen amplificar, consiguen modificar, consiguen hacer esos tipos de ajustes, por así decirlo. Los equipamientos pasivos apenas transmiten apenas lo que he recibido en su puerta de entrada y colocan en la salida o dividen o atenúan o compartilhan apenas lo que está en su puerta de entrada, no tienen la capacidad de hacer alteraciones o modificaciones en lo señal que he recibido. No sé cómo explicar de otra manera, no sé si me fui comprender. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Pueden hacer preguntas en chat. Estoy acompañando. Gracias, Andrés, por la pregunta. No sé si te respondí de la manera que tú esperabas. Un abrazo a todos de Colombia, Puerto Rico, desde Brasil, Argentina. Gracias, qué bueno que comprender. Si tienen más preguntas, pueden mandar en chat que estoy acompañando a usted en mi móvil. Acredito entonces que lo que tenía para hablar era esto. Agradezco a todos pelo cariño, por terem estado aquí conosco na tarde de hoje, hoje, não sei como se habla hoje. Saludos Venezuela, Catiane, un beso. Beso a todos mis amigos, familiares que están nos acompañando, están nos asistiendo. Un gran abrazo a todos. Deixar aquí, pasar aquí, acá. Las redes sociales, en Instagram, Telecontar. O también tenemos Mujeres da Telecom, para dar más voz, más visibilidad a todas las mujeres que trabajan en esta área tan maravillosa y tan gratificante que son las telecomunicaciones, tan importantes también, una área muchísimo importante. No momento no tengo ningún curso, mas tengo el contacto en las redes sociales. Pueden hablar conmigo en las redes sociales. Con mucho gusto los recibiré en mis redes sociales. Acredito que sea eso. Deseo a todos un gran fin de semana y un viva a las telecomunicaciones. Feliz Día
Internacional de las Telecomunicaciones, día 17 de mayo. Muchísimas gracias a todos. Creo que era eso. Salud, salud, Ecuador, salud a todos que nos acompañaran. Muchas gracias, besitos y creo que era esto. Hasta luego. Viva todos.